Bueno, como le hablamos al inicio, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con el buen amigo José Gregorio Cabrera. José Gregorio Cabrera es abogado, reconoce de manera perfecta el tema que estamos proponiendo para el día de hoy, que es el tema de las compras públicas en República Dominicana. Bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero, José Gregorio. Hola Dari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Para mí, más que un placer acompañarles en este momento, ¿verdad? Donde todos estamos desde casa, tratando Así es. de detener este contagio. Así es, José Gregorio, te hemos querido invitar, que hemos querido hacer la edición de La Gente Habla con Dari Terrero, fundamentada en las compras públicas en República Dominicana, es decir, las compras, las contrataciones y las concesiones en República Dominicana, partiendo de la importancia que tienen primero en términos presupuestarios, lo que le representa al Estado Dominicano, lo que tiene que erogar cada año del presupuesto por concepto de compras o concesiones de servicios. Y a propósito de las situaciones que se han dado en medio de toda esta pandemia, que uno de los protagonistas ha sido el tema de la compra. Antes, iniciando el programa, conversamos con nuestro buen amigo Carlos Pimentel, quien es director ejecutivo de Participación Ciudadana, hablando de algunos temas también relacionados al tema, porque hemos querido tener varias posturas. Entonces, iniciando contigo, José Gregorio, explícanos cómo se maneja un poquito lo que es el esquema jurídico, normativo de las compras en República Dominicana. Y un tema que yo quiero que iniciemos, que tú me puedas decir, qué porcentaje representa del presupuesto nacional las compras en República Dominicana. Bueno, mira, empecemos por el marco regulatorio que se aplica para el tema de las compras y contrataciones de bienes y servicios en la República Dominicana. Si hacemos un poco de historia, debemos recordar que es en el año 2006, específicamente en enero de ese año, cuando el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, emite lo que luego se conoció coloquialmente como el Decreto Puente. Y el Decreto Puente, básicamente, se conoció así porque fue un decreto que empezó a regular todo el tema de compras y contrataciones mientras se discutía y aprobaba la ley que hoy conocemos como Ley de Contrataciones Públicas, Ley de Compras y Contrataciones, que es la 340-06, y su reglamento de aplicación, que ya se logró aprobar más adelante en ese mismo año. Entonces, básicamente, este conjunto de normas, el decreto, la ley y su reglamento, son lo que compone, digamos, el marco regulatorio aplicable al tema de compras y contrataciones en nuestro país, ¿cierto? Entonces, podemos decir, y creo que no me equivoco cuando digo que la República Dominicana tiene un sistema de compras y contrataciones que es lo suficientemente robusto y transparente como para, digamos, evitar la corrupción administrativa o tratar de evitarla, ¿cierto? Entonces, dentro de los elementos que requiere la ley, por ejemplo, es que cada ministerio, cada institución debe tener lo que se conoce como un comité de compras y contrataciones. Y ese comité de compras y contrataciones, que está conformado por funcionarios de esa misma institución, básicamente lo que hace es conducir los procesos de licitación que requiere la ley de acuerdo a los montos, porque debemos saber que además también la ley clasifica por montos el tipo de procedimiento que se debe llevar en cada una de las compras. Por ejemplo, no te las voy a mencionar todas, pero para citarte un ejemplo, está lo que se conoce como la comparación de precios. Digamos que una compra se encuentra por debajo del límite, del monto límite que establece la ley. Para hacer una licitación, entonces lo que se hace es una comparación de precios. ¿Qué significa? Que si yo voy a comprar, creo que me parece que son menos de 3 millones de pesos, básicamente yo le pido a varios proveedores que me faciliten cotizaciones. Yo hago una comparación de precios de cuáles son los que me pueden proveer el servicio o el bien que necesito en la mejor condición y en el mejor precio, y el comité elige esas propuestas. Cuando los montos son por encima de ciertos límites, vamos a lo que conocemos más popularmente como las licitaciones públicas, que también tienen un procedimiento muy específico que se debe seguir. Y también están, por ejemplo, las licitaciones por invitación. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando el Estado necesita comprar un bien,
que es muy específico, muy especializado. Exacto. O un servicio que muy poca gente en el mundo o en el país puede dar. Obra de arte, científico. Exacto. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, el Estado va y hace una licitación cerrada por invitación y solamente invita a participar a aquellas personas, empresas que han demostrado o que tienen un aval suficiente como para proveer ese bien o ese servicio. Estas son, y hay otras, pero estas son las principales modalidades de compras en el Estado que establece la ley. Ahora bien, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que sucede? Porque ustedes dirán, bueno, si tenemos un marco regulatorio que promueve ese nivel de transparencia, ¿por qué seguimos? Si tenemos esos niveles de controles, ¿por qué tenemos tantos inconvenientes? ¿Por qué hay siempre tanta discrepancia y denuncia con relación al tema de las compras y contrataciones en el país? Evidentemente, la situación ahí es que en muchos casos comprobados, básicamente los funcionarios se vuelan el proceso. Conocemos de casos, por ejemplo, de personas que han ganado licitaciones y luego se la quitan. Conocemos casos de licitaciones que son diseñadas de una manera tal que solamente aplica a un suplidor. Ahí te voy. Por ejemplo, primero quiero hacerte dos preguntas. En función de, dentro del marco de mi ignorancia, de que no soy un conocedor del tema del procedimiento de compras y contrataciones en el país, pero se habla de varias cosas. Primero, te quiero hacer la pregunta: ¿quién valida a los funcionarios de compra? Por ejemplo, el presidente del comité de compra, ¿quién valida que esa persona tiene los conocimientos, la expertise para dirigir un proceso de compra? Eso es una. Y lo segundo, el tema del pliego de condiciones. Se dice en algunas, se ha dicho en algunas situaciones de que hay proveedores que ellos mismos elaboran el pliego de condiciones de manera favorable. ¿De qué forma se puede establecer esto? Y si hay posibilidad de que se haya dado en República Dominicana. Sí, con relación a la primera pregunta, la conformación de los comités de compra digamos que está supeditada a cada ministerio. A cada ministerio debe constituir, o cada dirección en este caso también, debe constituir un comité de compras que por lo regular está conformado, como te decía anteriormente, por sus propios funcionarios. ¿Por una gente de confianza del ministro? No necesariamente personas de confianza, usualmente son el director legal, usualmente está conformado por el titular, el director legal, la persona, el encargado de compras, alguna persona técnica, es decir, no necesariamente es una conformación uniforme. Luego, la Dirección Nacional de Contratación de Compras y Contrataciones también tiene un rol en esto, y es precisamente que tiene, digamos, un derecho a supervisar casos donde hayan situaciones que sean, donde haya una contradicción. Por ejemplo, si yo participo en una licitación y yo tengo derecho a cuestionar esa licitación, y puedo hacerlo ante la Dirección de Compras y Contrataciones y ya luego seguir los procedimientos judiciales en caso de que no esté satisfecho con la respuesta. En el derecho administrativo, te explico rápidamente, hay un orden jerárquico en el cual, si tú no estás de acuerdo con una decisión de un órgano administrativo, tú tienes varios recursos. Primero, el recurso de reconsideración, donde tú le pides a la persona que tomó la decisión que reconsidere su decisión. Si no hay una respuesta, la respuesta no es... Pero una pregunta ahí, antes de que tú continúes con ese procedimiento. ¿Qué calidad debe tener la persona para hacer esa petición? Para articular la pregunta de manera más llana. ¿Qué me da la calidad a mí para yo cuestionar un procedimiento? ¿El simple hecho de ser ciudadano o yo debo ser parte afectada o beneficiaria del proceso? Bueno, ahí podrían haber dos corrientes de pensamiento. Dado que esto es un tema, si se considera de orden público, se podría decir que toda persona que tenga un interés, en este caso cualquier ciudadano, pudiera tener el derecho de accionar en justicia para invalidar un proceso de compra-contratación que se considere que tiene algún vicio. Hay quienes te dirían que no, que tú debes tener un interés legítimo, es decir, que debe haber estado involucrado en la licitación. Todo dependerá si definimos esa licitación como de orden público.
No sé si me explico. ¿Cómo si definimos? ¿No se supone que todas las licitaciones deben ser de orden público? No, no necesariamente, por lo que te decía anteriormente. Pudieran ser de orden público en tanto cuanto son fondos del Estado. Correcto. Pero la definición de orden público es mucho más amplia que eso. La definición de orden público es que haya una afectación general. Por eso te digo que encontrarás corrientes de pensamiento dentro de mis colegas. Por ejemplo, hay una empresa que está licitando un servicio X, pasaporte, licencia, cédula, lo que fuere, que es un bien general, que claro, es un bien primero que va a afectar a la ciudadanía, que nosotros tengamos un buen servicio, pero también va a afectar al Estado en términos de que eso no se pague claro, o el precio justo. Entonces yo como ciudadano entiendo que los costes de eso o la distribución equitativa de los beneficios versus el costo de operación no son equitativos. Yo como ciudadano, yo puedo perfectamente elevar un recurso basado en los procedimientos que establece la ley. Sí, claro, tú puedes hacer evidentemente una denuncia si entiendes que hay un caso de corrupción o que hay una irregularidad en el proceso de la contratación. Evidentemente que las vías judiciales están abiertas para que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia al respecto. Cuando hablo de orden público, y vuelvo un paso atrás, precisamente me refiero a eso, porque hay, digamos, corrientes de pensamiento del derecho que establecen que tú debes ser un afectado directo. Ahora bien, desde mi punto de vista, si una persona, un ciudadano, encuentra una situación como esta, eres un afectado porque es el erario público, es el dinero de todos. Entonces, todos deberíamos poder accionar en este tipo de situaciones y los procedimientos para accionar también existen. Otro elemento que se menciona cuando existen cuestionamientos a procesos de licitación es el tema de las propuestas. Tú hablabas... Perdón, Dari, pero para dejarlo bien claro, porque sé que la mayoría de los que nos escuchan no son abogados. Sí. Dejar claro, no es lo mismo tú accionar contra el proceso de la licitación porque tú como oferente fuiste afectado. Exacto, como oferente fuiste afectado porque se violó un plazo, porque quizás no se abrió un sobre de cómo se tenía que abrir, o porque tú entiendes que... ¿Qué tan importantes son los plazos? Mira, son muchas cosas, porque por ejemplo, yo te hablo de situaciones específicas. Situaciones específicas, por ejemplo, una licitación, ahora mismo en medio de todo esto, hay muchas instituciones que están desarrollando procesos de licitaciones. Por ejemplo, te pongo el caso específico, tenemos una nueva ley en términos de transporte, movilidad, tránsito en República Dominicana. Y esa nueva ley ha generado unas transformaciones en lo que es el proceso de todo esto. O sea, hablamos de la licencia, de una nueva licitación, hay una nueva institución, el tema de la inspección técnico vehicular, y todo eso ha llevado a un proceso de licitación. El tema de la licencia de conducir, que es específicamente del que te quiero hablar, anunció una apertura a una licitación, pero los plazos no fueron cumplidos. Se anunció la apertura de sobre para una fecha, luego no se aperturó. Quedó invalidada. Entonces, es decir, ¿qué representa el cumplimiento de los plazos en una licitación? Son fundamentales y son causa de nulidad de una licitación. ¿Por qué? Porque un plazo lo que te establece es una igualdad de condición para los oferentes. O sea, es una condición básica de igualdad. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí que yo tengo que tener una serie de documentos para el día 30, pero tú la cierras el 25, tú me estás violentando mi derecho. ¿Y si es después? Igual también, porque tú estás creando una situación de desigualdad. O sea, a mí que tú me pusiste en principio, no es lo mismo que se extienda un plazo y que se anuncie la extensión de un plazo debido a una situación específica y en la cual los oferentes estén todos de acuerdo. No es lo mismo a que de repente, luego de que los términos y condiciones, el pliego de condiciones esté publicado, de manera unilateral el administrador, es decir, en este caso el licitante, decida variar los plazos. O sea, una variación de plazos pudiera constituir una causa de nulidad de una licitación, si alguien la objeta. Otro elemento que se menciona en marco de las licitaciones es
las ofertas, que ya, sí, ese tema salió a colación ahora en medio de esta pandemia, la situación que se generó con una institución pública del país, INAIPI, de que es una práctica que los oferentes presenten más de una oferta, es decir, que presenten 3 ofertas siendo el mismo oferente, y que se da un procedimiento de que si la licitación establece un rango de precio, de menor precio, probablemente gana el que tenga menor precio, pero ese renuncia para darle paso a la segunda opción. Ese procedimiento, ¿de qué forma se puede establecer? Y si es cierto que esto existe en las instituciones del país. Mira, bueno, casos se han registrado muchísimos y con diferentes modalidades para intentar burlar, digamos que el marco y el fin de ese marco regulatorio. A lo que tú te refieres es una práctica que sí, que se ha comprobado en varios casos, donde una persona a través de diferentes vehículos jurídicos, es decir, tú, Dari, tienes 3 compañías y presentas ofertas a través de 3 compañías, precisamente con el fin de boicotear la licitación o de obtener un beneficio sobre tus competidores. Eso existe, se ha comprobado, pero por eso el rol del comité de licitación es precisamente verificar, limpiar, depurar quiénes son los oferentes, qué es lo que están ofertando, si realmente tienen la capacidad de ofertar. Es lo que no se hace. ¿Qué es lo que no se hace? Es decir, la figura del comité de compras y contrataciones de una institución no es una figura de adorno, o sea, debe ser un agente proactivo, en el cual si tú vas a licitar, digamos, 1 millón de galones de diésel, ¿cierto? Y aparecen 10 compañías. Lo mínimo que debe hacer un comité de compras y contrataciones, si no tiene conocimiento del aval de esas compañías, es hacer una investigación, diría yo. Pues si a ti te están ofreciendo, digamos que tú presides un comité en una institución. ¿Qué responsabilidad tiene ese funcionario en medio de una situación que se pudiera...? Tiene responsabilidad. Y si nos vamos a la Constitución, inclusive pudiera tener una responsabilidad personal sobre su patrimonio. ¿Sobre la acción o la omisión? Claro, totalmente. Te ilustraba el ejemplo. Sí. Digamos que tú formas parte de un comité licitador y tú estás licitando 1 millón de galones de combustible. Y de repente tú ves una compañía que tú nunca habías escuchado. Y cuando tú te vas a los documentos constitutivos, tú te das cuenta que está recién constituida, por ejemplo. Está recién constituida. O que el accionista mayoritario es el chofer de otra persona, que fue lo que pasó recientemente en una. O que tú ves que los accionistas son una oficina de abogados. O sea, hay elementos, claro, que dan paso a una sospecha, claro, real. Claro que sí. Lo que pasa es que si el que investiga no quiere investigar o no tiene el interés de investigar, entonces evidentemente y otra parte, tiene que encontrar. Otro elemento, José Gregorio, cuando tú compites con un oferente, compites con otro que ya tiene el servicio. Por ejemplo, tú vas a participar en una licitación de un servicio X, pero ya hay un oferente que está dando ese servicio. Claro. Entonces, ¿cómo valorar, cómo se aplica el criterio de igualdad en esas 2 instituciones, partiendo de que ya hay uno que lo está ofreciendo y por ende pudiera tener el aval? Mira, hay varios elementos que se toman en cuenta, y hay, de hecho, cuando se publican los pliegos de condiciones, o sea, la construcción de pliegos de condiciones es la parte fundamental de cualquier licitación. Y tú tienes un sistema de puntajes, ¿verdad? Hay puntos que tienen que ver, una cantidad de puntos que tú acumulas de acuerdo a la experiencia de la compañía, puntos que tú acumulas por el precio, puntos que tú acumulas por la capacidad o el tiempo de entrega. Es decir, dentro de la construcción del pliego de condiciones va a haber una serie de, digamos, un esquema de puntaje que es el que te va a decir a quién le fue mejor y quién debió, digamos, recibir el beneficio de la adjudicación. Lo que pasa también es que volvemos a lo mismo, o sea, hay personas, hay oferentes que incurren en actividades o en acciones que si no son ilegales, al menos son antiéticas, y que está de parte del actor del Estado, del agente del Estado,
de manera proactiva investigar y depurar esa licitación. ¿En cuáles momentos una institución puede adjudicar un servicio sin que haya agotado el procedimiento que establece la ley 340? Me explico. Una institución de recién formación producto de una nueva ley tiene un servicio que estaba siendo ejecutado por una institución que dejó de existir. Entonces esa institución adjudica de grado a grado ese servicio por un espacio X a una institución. ¿Eso es violatorio o eso pudiera estar dentro de marco de los parámetros de administración pública? La misma ley te da los montos y te da las situaciones sobre las cuales tú no tienes que aplicar los procedimientos de licitación. Por ejemplo, y citemos el caso más reciente, la declaratoria de emergencia que hace el Poder Ejecutivo basado en la ley que aprobó el Congreso Nacional. ¿Qué significa eso? Bueno, que una serie de instituciones específicas y determinadas pueden hacer compras grado a grado directas, obviando el procedimiento de licitación de la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, porque están buscando elementos, es decir, insumos, servicios que son fundamentales y que la rapidez con la que se sirven son prioritarias y son fundamentales para que el servicio sea efectivo. Por ejemplo, mascarillas, todos estos temas que hemos estado escuchando, las pruebas, las mascarillas, la comida para los médicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa declaratoria de emergencia incluye una lista muy específica, muy detallada. Eso no significa que todo el Estado, por el estado de emergencia en el que estamos y la declaratoria de emergencia, que también lo establece la ley, que todo el Estado puede comprar grado a grado. Solamente aquellas instituciones que... Pero apartándonos de ese esquema de emergencia, pudiera ser una violación que una institución adjudique la continuidad de un servicio sin que haya pasado por la ley 340. Claro, totalmente. Bueno, hay un caso específico de lo que te mencioné antes, que es el servicio de la licencia de conducir, que pertenecía a una institución. Luego del paso de la ley se crea el Intran y el Intran adjudica un contrato grado a grado por concepto de 200 millones de pesos por un plazo de 10 meses para que la empresa que está ofreciendo el servicio continúe hasta tanto se haga el llamado a licitación pública. Pero ahí hay una situación, Dari. Entonces, no obstante a eso, el proceso de 10 meses y se extiende más allá de los 10 meses. Es decir, ¿cómo nosotros podríamos evaluar este proceso? No, mira, ahí en esta situación también hay que ver caso a caso qué está sucediendo. Si esta institución, y específicamente en el caso del Intran, que es una institución de relativa nueva creación. No, reciente, nuevo, claro. No tiene todavía la capacidad técnica. La estructura. O más que la estructura, la capacidad de hacer, de llevar este proceso en el momento. Hay un principio que es la de la continuidad de los servicios del Estado. Entonces, una institución no puede suspender un servicio fundamental, en este caso la emisión de las licencias de conducir, porque el ciudadano se vería afectado. Ahora bien, entendería yo que lo que procede es que la Dirección Nacional... Hacer un llamado de emergencia que establece la ley. Pero ni siquiera de emergencia, lo que ahí procede es que la Dirección Nacional de Compras y Contrataciones ejecute llame a, digamos... Por la experiencia que tiene, pueda auxiliarse. Exactamente. Llame a una licitación y que se someta al proceso el servicio, en este caso el servicio de la licencia de... Y que partiendo de ese criterio de favorabilidad de que ciertamente el ciudadano no debe ser afectado, pudo haber sido por un plazo menor. Claro. Es decir, 3 meses lo que acondicionamos o lo que la Dirección General de Compras puede preparar, pero entonces 10 meses incluso se extiende, sin que haya otro contrato, se extiende más allá de los 10 meses. Claro. Es decir, la licitación ese contrato se concluyó en julio, la licitación se hace el llamado en octubre, es decir,
que más allá de los 10 meses se extendió 4 o 5 meses más, Claro. que sería una violación adicional. Pero ya para finalizar, José Gregorio, con relación a este tipo de contrataciones de servicios, ¿quién fija los precios? No hay un costo, por ejemplo, te hablo de un servicio. Hay un costo de mercado, hay un costo de mercado que siempre sirve de referencia, y es el que el comité debe tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo voy a comprar mangos, tú no me puedes vender a mí una libra de mango a 500 pesos, porque yo sé que... Pero si es servicio, si es un servicio bueno, pero también hay puntos de referencia de servicios. Por ejemplo, digamos que un servicio de limpieza especializado para hospitales, ¿cierto? Hay una media, y además tú puedes tener como digamos, como referente el mismo servicio que esa empresa ofrece a otros clientes. Perfecto. Se supone que tú vas a buscar una compañía que está operando. Entonces, si tú buscas a la compañía X, esa compañía X tiene un servicio, ese servicio se le ofrece a otros clientes, no es posible que a mí, al Estado, tú me lo ofrezcas 10 veces más caro que lo que se lo cofacturas a otros clientes. Y eso, bueno, y eso es fácilmente comprobable. José Gregorio, agradecerte ciertamente que haya tomado este momento para venir a conversar con nuestra audiencia de La Gente Habla. Despedir el programa contigo aquí, pero antes de despedir, decirte, cuando el Estado dominicano o cualquier Estado requiere o adjudica, contrata a una compañía para un servicio, ¿el Estado procura solamente el buen servicio o procura también que haya una retribución en términos económicos? No entiendo. Por ejemplo, un costo. Vamos a poner, no voy a poner el mismo ejemplo para que no se vea que haya el pasaporte de República Dominicana. Vamos a suponer que hay una empresa que el Estado contrata para la elaboración de ese documento porque el Estado no tiene mecanismo de seguridad y lo demás, ¿verdad? El Estado simplemente vela porque haya un buen servicio, o el Estado procura también que haya alguna retribución económica para la ejecución del propio Estado a través de ese documento. No, mira, se supone que los servicios públicos que ofrece el Estado, en principio, en buen derecho, además de ser un buen servicio, debe ser un servicio autosostenible. Es decir, debe ser un servicio, para utilizar el caso que utilizas de los pasaportes, donde el Estado no tenga una carga sobre él. No necesariamente los servicios se constituyen en métodos de financiamiento. De financiamiento, o digamos, no son un agente, no son un elemento de retención o de generación de impuestos. No debería ser. Pero si no hay equidad con relación al precio, costo-beneficio, por ejemplo, yo te pongo un costo, por ejemplo, que el pasaporte dominicano cueste 1.500 pesos, el que lo elabora cobra, se atribuye como costo 1.400 y el Estado reciba 100 pesos. Ok, sí, pero vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, el Estado puede vender un pasaporte en 2.000 pesos, porque tú tienes que además entender que hay un costo de administración. Sí, sí, claro. Hay una persona, cuando tú vas a pasaporte, te recibe, te atiende, etcétera, etcétera. En principio, debería haber un equilibrio en ciertos servicios que son no básicos. Ahora bien, hay servicios que necesariamente el Estado subvenciona. Por ejemplo, el Metro de Santo Domingo, claro. Por ejemplo, la energía eléctrica, que no debería ser tampoco, pero en este momento es así. Por ejemplo, el agua potable. Es decir, hay servicios que son básicos, en los cuales el costo, por lo alto que es, no necesariamente puede ser transferido al usuario. Entonces, pero sí hay otros servicios no básicos donde el Estado sí puede transferir, hacer lo que en impuestos nosotros conocemos como el pass-on. Es decir, tú tienes un impuesto, tú simplemente un costo, tú lo transfieres a ese usuario. Por ejemplo, tú vas a, digamos, a solicitar unos documentos universitarios en el MESIT. Esos documentos tienen un costo de producirlos, todo lo demás. El usuario lo paga. Sí. Y ese costo, evidentemente, tú tienes que retribuirlo. Entonces, lo que hace el Estado es que esos ingresos por ese tipo de servicios van a una cuenta única del Tesoro que el Estado vuelve y utiliza. Pero la idea es que
debe haber un equilibrio, y eso es más teoría que otra cosa, debería haber un equilibrio en costo-beneficio. En costo-beneficio de aquellos... Y cuando yo te hablé del costo, a eso me refería, de que, por ejemplo, como yo sé que nosotros estamos pagando un precio justo por la elaboración de un documento con relación a los parámetros internacionales, por ejemplo, pasaporte, licencia de conducir. Sí. En el caso de la cédula no, porque la Junta Central Electoral ella misma genera su documento. Lo ideal, óyeme, si tú me preguntas desde mi visión del Estado, lo ideal sería que los servicios públicos sean, digamos, equilibrados, es decir, que haya un balance de lo que te cuesta al bien que recibe el usuario. Nosotros deberíamos poder pagarlo, porque no son, de nuevo, no son bienes fundamentales. ¿No crees tú que el Estado, en función del crecimiento que hemos venido observando y que tanto mencionamos, ha debido ya asumir como Estado la elaboración de todo ese tipo de servicios? Por ejemplo, de la licencia de conducir, del pasaporte. Yo creo que no. Yo creo que... ¿No estamos preparados todavía? No, y es que como servicio no básico, yo creo que el usuario debe pagarlo. No, me refiero a asumirlo en términos de que no haya que contratar una empresa, por ejemplo, que tengamos una empresa para la licencia de conducir, cuando el Estado, cuando ya ha avanzado tanto la tecnología que nosotros... bueno, desde mi perspectiva, mi visión del Estado, yo no creo en un Estado grande, yo creo en un Estado pequeño, regulador y administrador. Lo que sí deben haber son elementos de transparencia y elementos de, digamos, de seguridad que te indiquen que eso que se va a hacer está bien hecho y que no está violentando ninguna ley y que no se está incurriendo en corrupción. Pero yo no creo en un Estado grande que lo haga todo. José Gregorio, gracias. Gracias a ti, Darío. Vamos a convocar más adelante, luego de que pase todo esto, para seguir conversando de estos temas y de otros temas que también tú manejas muy bien. Se nos quedó el tema político, el tema de la suspensión de las elecciones, pero vamos a tener tiempo para seguir conversando. Un fuerte abrazo. Gracias a José Gregorio Cabrera por la conversación y a ustedes convocarlo para que el próximo sábado se convoquen con nosotros aquí en La Gente Habla con Darío Terrero. Nos vemos en la próxima.